Muchas gracias, Sergio. Y sí, los invitamos a leer el reporte, les llegará a sus correos y lo podrán encontrar en ambas páginas. Ahora, ya que hablamos de cómo se encuentra América Latina y dónde están las brechas y dónde podemos seguir trabajando, vamos a hablar más de cuáles son estas herramientas, de las taxonomías y cómo podemos seguir aprovechándolas. Para hablar en este panel sobre herramientas y cómo vamos a impulsar la transición, quiero darle la bienvenida a Jaime Alejandro Urrego. Él es economista de desarrollo por el PNUD y él nos va a ser nuestro moderador de este panel y nos va a presentar a nuestros panelistas. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Qué mejor preámbulo el que nos hicieron ahorita para la conversación que vamos a tener con unas autoridades muy importantes a nivel Colombia, México y sector privado. Entonces, pues este panel va a estar enfocado en conversar sobre las herramientas, como bien lo estaban mencionando, y los marcos de referencia de las finanzas sostenibles, y vamos a poder tener la visión del sector privado y del sector público acá dentro de un marco de transición económica que pues toda la mañana hemos venido hablando de eso. Entonces quiero invitar a Mariana Escobar, porfa, aquí al escenario. Ella es la oficial de operaciones de la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial. Mónica Gasca, también, por favor. Ella es la directora de la Asociación H2 o Hidrógeno Colombia. Bienvenidos. José Roberto Acosta, él es el director de crédito público en el Ministerio de Hacienda de Colombia, y Ulises Ruiz, él es el director general de deuda pública de la Secretaría de Hacienda de México. Listo, mil gracias, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, pues nos hicieron un preámbulo bastante interesante para la conversación de ahorita, y pues tenemos un grupo de preguntas bien interesantes para poder conocer la opinión y la perspectiva tanto del sector privado, sector público, sobre lo que nos estaban contando ahorita. Hace una semana se lanzó la taxonomía, pues el marco de taxonomía regional, en donde se pudieron recoger cada uno de los elementos que ya se vienen mencionando, que están dirigiendo y de alguna forma encompasando los elementos hacia transiciones económicas, transiciones energéticas, y nos han puesto sobre la mesa también unas ventajas y unas desventajas. Entonces quisiera oír primero de ustedes si han resultado útiles esas taxonomías para orientar decisiones de inversión y para promover prácticas sostenibles. ¿Cuáles podrían ser esas ventajas o desventajas que ustedes ven desde el lugar donde se ubican? Si quiere, comenzamos con Mariana, que también tienes experiencia no solo en organismo internacional, pero también desde el gobierno, desde la Super. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a CBI querer tener la opinión y la visión del Grupo Banco Mundial, pero la mía personal también. Entonces, muchas gracias. Esa pregunta para mí es algo compleja porque tengo el sesgo de alguna manera haber iniciado la discusión desde la Superintendencia Financiera para el Desarrollo de la Taxonomía Verde, justamente buscando ese objetivo, ¿no? Justamente viéndola como una herramienta que iba a facilitar la identificación de oportunidades y también respondiendo de alguna manera a lo que localmente, por lo menos, las instituciones, las entidades que vigilan la Superintendencia Financiera reportaban como una de las principales barreras. Para decírtelo desde la perspectiva del Grupo Banco Mundial, particularmente la EFC, pues el compromiso como Grupo Banco Mundial tenemos un compromiso importante con el cambio climático, particularmente con la movilización. En la IFC, a partir ya del 1 de julio, las inversiones directas que realicemos, buscamos que el 85% de estas inversiones directas estén marcadas o estén alineadas con el Acuerdo de París. Esto de alguna manera ratifica esa importancia y pues las taxonomías se nos vuelven una herramienta indispensable para identificar y para optimizar esa toma de decisiones y la marcación de esa alineación. De alguna manera, y como en mi rol anterior lo decía, lo verde no es blanco y negro, lo verde tiene muchos matices y deben, de alguna manera, la identificación de esas oportunidades y la movilización de ese capital pues responde al contexto local, para que verdaderamente estemos moviéndonos hacia
hacia ese objetivo global y esos objetivos globales que acordamos o que se acordó en el Acuerdo de París. Entonces las taxonomías se nos vuelven una herramienta fundamental para poder acotar o contextualizar las decisiones a la realidad de cada país. Actualmente desde el Grupo Banco Mundial y particularmente la AFC está apoyando diferentes desarrollos de taxonomía. Estamos trabajando con el Consejo Centroamericano de Supervisores Bancarios y de Seguros para un desarrollo de un marco regional, de una taxonomía regional, por lo menos una taxonomía base, y también venimos pues liderando el proceso o acompañando el proceso, de República Dominicana. Desde el Banco Mundial también hay otros ejercicios, otras conversaciones para seguir promoviendo estos, como es el caso de Perú, que también lo mencionaron en la presentación anterior. Esto de alguna manera pues reconoce el potencial que nosotros vemos en el desarrollo de estas taxonomías. Algo que, digamos, desde mi experiencia tanto personal y en las discusiones que he tenido en mi nuevo rol desde la IFC, una de las, digo yo que los grandes retos para que esto verdaderamente sea útil está, digamos, en tres frentes, desde una perspectiva, digamos, como multilateral. Lo primero es el balance entre la adaptación, la innovación local, ¿no? Cómo yo traigo la buena práctica internacional, los parámetros, la arquitectura, los principios de diseño de taxonomía a un contexto local, cómo le doy innovación, digamos, como lo hizo el caso de Colombia con uso de suelo, por ejemplo, sin perder o sin limitar la interoperabilidad. El desarrollo de taxonomías muy diferentes a nivel global, que respondan muy diferentes, digamos, en sus principios rectores, pues lo que puede resultar es en un costo de transacción mucho más alto, porque le toca a cada inversionista entender cómo navego cada taxonomía. Entonces, la búsqueda de ese balance se vuelve central en ese ejercicio. Lo queremos como una herramienta que se facilite la movilización de capital, pero si nos ponemos muy innovadores, ¿no?, podemos justamente volverlo como una barrera. El otro tema es la implementación de la taxonomía. Esto fue de los últimos temas que yo personalmente, aquí me pongo el sombrero, digamos, ya mi experiencia personal, estuvimos trabajando o se estuvo trabajando en Colombia, y es un gran reto. Digamos, también hay que tener en cuenta una progresividad, hay unas diferencias importantes entre, por ejemplo, lo que uno ve en Europa y cómo se está implementando la taxonomía y cómo hemos empezado los países en la región a hacerlo. Esas discusiones las hemos tenido desde el grupo, desde la IFC, con nuestros contrapartes sobre cuál es la mejor manera. Se debería implementar la taxonomía inicialmente solamente para divulgación de producto, ¿no? Hay productos etiquetados, o lo vamos a hacer a nivel corporativo, divulgación corporativa, que es algo mucho más como lo está haciendo como se está aplicando en Europa. Entonces, en ese sentido, ese también se vuelve un reto, ¿no? Cómo deberíamos o no tener, o cuál es la forma más eficiente de que estas taxonomías en verdad cojan vuelo. Nosotros como región trabajamos en una implementación progresiva pero similar, o cada uno debería intentar, digamos, de acuerdo a su mercado, implementarlo y compartir buenas prácticas al final para ver cómo vamos avanzando todos en su apropiación. Perdón, tengo una gripa. Finalmente, o sea, perdón, los arreglos institucionales. Yo creo que nosotros también, parte de lo que hemos visto, por ejemplo, con el Consejo Centroamericano, en República Dominicana, es que cada país hoy por hoy sí tiene arreglos institucionales del sistema financiero diferentes, ¿no? Colombia tiene un supervisor integrado donde, digamos, de alguna manera puede coordinar la intervención, ¿no? Tenemos bancos, seguros y participantes de mercados de capitales, todo bajo un mismo supervisor y regulador, pero esto no es el caso para todos los países. Entonces, desde la perspectiva de la IFC, hay que aprender a navegar esa diferencia en arreglos institucionales y cómo en esos que los arreglos, digamos, institucionales de supervisión y regulación financiera, pues están segmentados, cómo hacer para organizar y armonizar o hacer una mucha mejor coordinación, y eso también se puede volver un reto en la medida en que no exista esa capacidad de coordinación interinstitucional. Y pues finalmente la creación de capacidades, la construcción de capacidades. Hay muchos actores involucrados a la hora de implementar una taxonomía. Parte de lo que nosotros vemos en la IFC para que justamente esto sea eficiente y vaya a ser mucho más eficiente, tenga un impacto en la movilización de capital, que es como la gran pregunta de qué tanto sirve, pues tiene que haber una construcción de capacidades tanto en las entidades financieras, en las compañías, los consultores, que es una pieza, digamos, de todo el rompecabezas muy importante, los proveedores de servicios de SPOs, pero también de asesorías técnicas en términos de sostenibilidad, pues tienen que saber cómo implementar la taxonomía, cómo interpretarla, y esa también puede convertirse pues en una barrera para su eficiente implementación.
Mónica, también tuviste un pasado con el gobierno y pues desde uno de los sectores que pues, hemos traído a colación esta mañana, que es el energético. ¿Cómo se ve también desde ese punto de vista y ahora que lideras también una organización que va en busca también de esa transición energética o acompañar esa transición energética desde esa perspectiva del hidrógeno? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sirve, no sirve estas taxonomías? Listo, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, me emociona mucho que estemos en este tipo de eventos porque esto prueba que realmente el hidrógeno sí es la siguiente fase de la transición energética y que vamos con toda a, digamos que, tener y provecho de esas oportunidades que tiene el hidrógeno para el país. Colombia es un país que tiene muchos recursos naturales, estamos muy bien posicionados, eso nos hace ser muy llamativos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno sostenible. Y tenemos una definición de hidrógeno verde dentro de nuestra taxonomía verde del país, que ha hecho que también el mundo financiero empiece a decir, bueno, para Colombia las inversiones en este hidrógeno verde, en este hidrógeno limpio, son importantes y las quieren promover. Mi mensaje sería principalmente que tratáramos de coordinar los dos mundos, el financiero con el técnico, porque a veces lo que vemos es que en el técnico empezamos a hablar de certificaciones de hidrógeno, ya no es hidrógeno solamente verde, sino hidrógeno sostenible. Estamos migrando de esas tecnologías que nos llenaron de colores, tenemos un arco iris del hidrógeno, a irnos a realmente lo que es importante. El hidrógeno se promueve para la sostenibilidad, para la descarbonización de los procesos industriales del país e internacional. Colombia tiene algo muy bueno y es que tenemos potencial para exportar. Y ahí tenemos que ir un poco ampliando esa taxonomía también del hidrógeno para que no sea solamente verde, sino de pronto sostenible, que empecemos a mirar desde el mundo de la inversión otras tecnologías y nos centremos en el nivel de emisiones y también coordinarnos entre los técnicos y los financieros para que no empecemos a decir desde el lado técnico, bueno, vamos a tener unas certificaciones de origen del hidrógeno que de pronto se apartan un poquito de la taxonomía verde que ya tenemos establecida. Entonces, lo que decía Mariana era, pues coordinémonos, expandamos, tengamos en cuenta siempre que todos los países tienen una particularidad. Colombia no solamente puede producir hidrógeno con energía solar y eólica, sino que podría utilizar biomasa, podría utilizar la hidro que tenemos, todo eso es un hidrógeno sostenible y debería estar considerado dentro de ese hidrógeno verde. Entonces, sí ha funcionado desde nuestro punto de vista, lo que creo es que tenemos que hacer como un deep down en qué es realmente verde. 3 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno está bien, en Europa está definido como hidrógeno verde, pero aquí abramos las tecnologías, no solamente verde, eólica y solar, sino que también pueda venir de biomasa o de otras. Gracias, Mónica. José Roberto, tú estás en cabeza del lugar de los hechos, donde suceden estas cosas, las taxonomías verdes o digamos temáticas, ¿cómo benefician a este ejercicio que tú desarrollas todos los días buscando los mecanismos financieros para poder aportarle al desarrollo del país? La taxonomía definitivamente es la marca de garantía para el inversionista. Es confianza lo que necesita el inversionista y la taxonomía por su metodología y rigor es lo que de alguna manera termina vendiéndose por parte de los estados y de las empresas. Sin esa taxonomía, sin ese lenguaje, en ese estándar riguroso, pues no hay inversionista, por valiente o ecológico que sea, pues que vaya a comprar este tipo de productos, así que es la base. Y en eso Colombia ha tenido una trayectoria, siendo el primer país en América Latina en adoptar taxonomías verdes. Son de esos componentes que el actual gobierno mantiene, le da continuidad a lo bueno, así como estamos corrigiendo herencias malditas, como el FEPEC, el elevado endeudamiento, el crédito del Fondo Monetario. En esto la continuidad es toda. Y es más, a profundizar. Necesitamos potenciar más a Colombia a nivel global, lo sentimos en cada visita que hace el país en los escenarios multilaterales y de banca internacional, donde somos la niña bonita, donde tenemos mucho que vender, donde desde la banca multilateral hasta la banca privada quiere sentarse con Colombia para hablar de temas verdes y de finanzas verdes. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda y en especial desde la Dirección de Crédito Público y Tesoro,
En esa continuidad esperamos en este segundo semestre sacar 1 billón adicional de TES verdes y ya estamos trabajando dentro de esa taxonomía que es verde, social y sostenible, los bonos sociales para el mercado internacional, un portafolio dentro del presupuesto general de la Nación y un plan nacional de desarrollo con un enfoque sostenible y de potencia a la vida, que es el principal mensaje del gobierno en cabeza del presidente Petro, un portafolio de 4.300 millones de dólares que nos da para una primera emisión cercana a los 2.000 millones de dólares en bonos sociales, que también hacen parte de esa sostenibilidad ambiental. Sin sostenibilidad social, olvídese la sostenibilidad ambiental, la gente primero necesita comer. Y desde el punto de vista del sector privado, pues la sostenibilidad ambiental depende de la sostenibilidad del EBITDA. De lo contrario, las empresas no dan ese paso pragmático hacia unas economías o empresas sostenibles. Gracias, José Roberto. Y ahora, Ulises, en la misma dinámica, pero México, que también tiene una experiencia muy importante en las emisiones de bonos, sobre todo el último que sacaron de ODS, pues es súper vanguardista en esa medida. ¿Cómo han servido las taxonomías para este tipo de ejercicios que han emprendido ustedes? Sí, muchas gracias. Igual agradecer a CBI por la invitación. Gracias también por mensajes que has compartido de la taxonomía en México. Buenos días a todos, buenos días. La taxonomía. Les platico un poco de la taxonomía en México. Como hemos visto a lo largo de toda la mañana, la taxonomía involucra a todos los sectores. México, la taxonomía son 3 pilares, es mitigación, adaptación, y el tercer eje, que es la innovación de México, es un pilar social, que es igualdad de género. Todo esto un poco hablando de lo que decía ahorita José Roberto, de tiene que tener un enfoque social, todas las actividades que hacemos desde el lado del gobierno. Y en la parte de mitigación y adaptación son 6 sectores de la actividad económica que se consideran, y los tengo anotados porque no se me olviden, es agricultura, ganadería y bosque, que enlaza con el comentario de Sean de la mañana, de México tiene un tema de cultivos y cómo el cambio climático puede impactar. La siguiente es energía, justo el tema del panel 2, que energía es generación y transmisión. Panel 3, tema 3 que toma la taxonomía de México, transporte, construcción, manufacturas y manejo de residuos. Estos puntos fueron elegidos, estas actividades económicas fueron elegidas porque son las que más contribuyen al crecimiento económico. Y como son las que más contribuyen al crecimiento económico, también son las que más dinámica tienen en la región. Y no solo en México, sino en toda América Latina. Y el hecho de que la taxonomía de México salga un poco alinea los incentivos, porque como el mercado de México es muy dinámico, hay muchas emisiones de bonos, lo que queríamos hacer desde el lado del gobierno es poner un marco donde todas las emisiones puedan ser catalogadas si cumplen con las especificaciones técnicas, porque al final la taxonomía está basada en indicadores técnicos que tienen que estar balanceados, como si bien se menciona, porque no somos Europa, pero también tenemos que ponernos metas alcanzables, pero que tengan un objetivo y un impacto. Este fue el trabajo que hizo México. La taxonomía se publicó en marzo de este año y hemos recibido muy buen feedback. O sea, y muchos de los comentarios es que la actividad de México va en línea con, bueno, claramente estamos alineados con la taxonomía del CBI, el IFC tuvo una participación relevante, estamos alineados con la taxonomía europea, y esta integración de distintas taxonomías facilita la migración y el cumplimiento de los objetivos en México y ahora sí que en México y en el mundo, porque muchas de nuestras empresas que están aquí en Colombia, que están en otros lugares de América Latina, también tienen sede en Europa, entonces están obligadas a cumplir con ciertas métricas que al hacer una taxonomía homogénea facilita la integración y el cumplimiento a nivel nacional. Y es un poco también del tema de las taxonomías o estos frameworks regionales que se están trabajando, ¿no? Bueno, en resumen, sí, la taxonomía contribuye y para los bonos y para los inversionistas, que les da certidumbre de que lo que están comprando pues, no es greenwashing y tienes ahí los otros temas, ¿no? Listo. Gracias, Ulises. Y una vez
oyéndote lo que estás comentando, me gustaría saber de tu parte también desde el lado de México, ¿qué rol juegan los reguladores y el hacedor de política pública para promover no solo la emisión de bonos en el pues, de soberanos desde el gobierno central, pero también desde el sector privado? ¿Cómo puede fomentar esa política pública o los reguladores a que eso suceda? Sí, ahí voy a dividirla en dos, del lado de los emisores y del lado de los compradores. Los fondos de pensiones desde el año pasado me parece ya tienen un mandato ASG. Entonces, por el lado de la demanda, tú ya la estás creando a través de política pública. Igual que el resto de países de América Latina, los fondos de pensiones pues, son de los asset managers más grandes. Comprometidos y a través de estas políticas los haces comprometerse a objetivos de largo plazo que tengan impacto en esta generación y en las que siguen. Pues con eso ya creas el lado de la demanda y ya está alineado, más allá de que los inversionistas extranjeros, los europeos en particular, tienen todos sus portafolios de inversión ya alineados con ciertos criterios. Y por el lado de las emisiones, claramente gobierno federal, somos de los más grandes emisores que hay pues en México. Con nuestro framework que se publicó en 2020, ya tenemos emisiones sostenibles con los bonos ODS en dólares, euros, yenes y moneda local. La banca de desarrollo también fue un papel importante. Durante las primeras emisiones temáticas son desde 2016, 2014, o sea, ya tenemos muchos años en México haciendo emisiones temáticas a nivel gobierno, y los corporativos también participan en este mercado. Entonces, el hecho de que tengamos una taxonomía empieza a poner un poco más de orden, un poco más de reglas, un poco más de parámetros, en los cuales del lado de la inversión, del lado del emisor, tú sabes qué es lo que tienes que cumplir, ya no tienes que buscar nuevos parámetros, no tienes que buscar otras certificaciones, ya están todas en la taxonomía, y con eso se alinea del lado del emisor cuáles son tus compromisos. Gracias, Ulises. José Roberto, Colombia tiene una estrategia de financiamiento verde sostenible. ¿Nos puedes contar un poco en el mediano plazo cómo se ve esa estrategia y en el corto plazo cuáles son esos instrumentos o esos mecanismos que están utilizando para Colombia en este momento? Sí, definitivamente es ineludible empezar a ponerle apellido a la deuda pública. El ponerle ese apellido verde, social o sostenible hace que sea más transparente para la ciudadanía. Por ley de la nación y por constitución, el país solo se puede endeudar para inversión, pero la desgracia es que se ha vuelto un rollover para gastos de funcionamiento, y cada vez la inversión se marchita, y más la inversión en sostenibilidad o en enfoque verde. Así que la estrategia es adentrarnos con una deuda que tiene apellido, que tiene una location, una ubicación dentro del presupuesto muy específica dentro de ese rigorigma y framework de ESG, para que nos podamos de alguna manera ver cara a cara con las nuevas generaciones y decirles, no solo les estamos dejando un hueco y un planeta en declive. Alegra mucho que este tipo de eventos, como lo mencionaban al principio, empiece a llenarse, pero yo creo que es más por el miedo que todos estamos sintiendo de que hayamos pasado un umbral y no podamos volver de ahí. Cuando uno nota en China temperaturas de 53 grados y en Madrid que el calor es agobiante, eso ni en Dubái, esto se está acabando. Ya uno habla de Bogotá como una primavera, un sitio fresco. Entonces creo que la estrategia de cualquier policymaker es frenar urgentemente, pero de manera imperativa, este proceso de degradación ambiental desde lo público y también desde lo privado. Por eso el propósito es lograr un porcentaje de la deuda pública local colombiana con apellido hacia los próximos 10 años, que se acerque a un 35%, una tercera parte. Creo que Chile es más ambicioso, llegar a un 50%, pero con que lleguemos a un 35% y si podemos superar esa meta, maravilloso, pero empezar a ponerle apellido a la deuda, que en últimas, la deuda de hoy son los impuestos del mañana y tal vez no tengamos mañana. Gracias, José Roberto. Mónica, en esa misma línea en la que nos está poniendo José Roberto,
¿Tú cómo ves también dentro del sector energético los instrumentos financieros que podrían llegar a utilizar para poder avanzar en esa transición energética, o al menos desde el lado que están manejando ya más puntual del hidrógeno? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que como en las energías renovables, cuando empezamos a ver, primero un llamado de política pública, 2014, queremos energías renovables, fuentes no convencionales, dimos unos incentivos tributarios que fue un primer paso para que el inversionista dijera, bueno, Colombia es un país atractivo para ir a desarrollar estos proyectos. Con el hidrógeno estamos haciendo lo mismo, primero dimos incentivos tributarios, ya tenemos la luz encima de nuestro país, tenemos inversionistas que quieren implementar estos proyectos, la asociación, nosotros somos 42 empresas nacionales e internacionales y tenemos llamados de muchos países a decirnos, bueno, ¿cómo volvemos realidad este tema del hidrógeno? Y como en todo tenemos que aprender todos, como llegaron las renovables y aprendimos desde el lado técnico, desde el lado de política pública, desde el lado financiero, en hidrógeno estamos haciendo lo mismo, ya tenemos un llamado de política pública, nos estamos enfocando en cómo creamos esos instrumentos financieros para estas tecnologías que todavía no tienen un cierre con sus propios recursos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, un tema de explicarle a la banca privada qué es el hidrógeno, cómo se estructuran estos proyectos, cómo se han podido financiar a nivel internacional, que son la mayoría de veces estructuras de blended finance, donde yo necesito todos los fondos y todos los apoyos disponibles para que esto se vuelva una realidad. Eso por el lado de la banca privada. Por el lado de la multilateral, que también es muy importante, estamos creando con el Ministerio de Minas y Energía un fondo, estamos estructurando un fondo específico para proyectos de hidrógeno que va dentro del Fondo de Transición Energética que tiene planeado el gobierno para que los inversionistas puedan ir y decir, este es mi proyecto, este es el Estado, y con distintos fondos de multilaterales y de países que nos quieren apoyar, decirle, bueno, se le puede apoyar en la primera etapa de proyectos del proyecto, que son estudios de prefactibilidad o factibilidad, o ya hay otros fondos de tasas especiales para hidrógeno, o otro tipo de recursos que puedan utilizar para el cierre financiero. Lo más importante de ahorita en cómo estamos en el mercado, por ejemplo, del hidrógeno, es promover ese conocimiento, qué es el hidrógeno, cómo se produce y por qué vamos hacia allá. Y también algo muy importante es por qué Colombia, por qué no Chile, por qué no México, por qué no Brasil. ¿Qué tiene Colombia? Si es ese ecosistema financiero fuerte, si es esos recursos, si es ese gobierno comprometido, ¿qué tiene Colombia para ponernos en el primer escalón de esas ayudas? Porque en este momento a veces hablamos con países y nos dicen, no, estamos financiando y tenemos proyectos, y yo les digo, bueno, somos Cundinamarca, no Dinamarca. Entonces, cuando hablamos de una caja país para desarrollar estos proyectos, tenemos limitaciones, necesitamos apoyo internacional. ¿Cómo nos preparamos entre todos, por ejemplo, para participar en las subastas de H2 Global que está sacando Alemania y Holanda? Tenemos que entre todos mirar proyectos fuertes que podamos presentar a esos esquemas y que nos ayuden a volver una realidad del hidrógeno en el país. Gracias, Mónica. Y pues para terminar esta ronda, Mariana, pues conectando con lo que venía diciendo Mónica, el rol de los organismos internacionales, pero también de los bancos de desarrollo local, son supremamente importantes. ¿Cómo se relaciona, digamos, un Banco Mundial o IFC con ayudar a movilizar capital, ayudar a mejorar las condiciones para que de alguna forma esos bancos de desarrollo local puedan generar esas inversiones que quizás puedan estar movilizándose desde el sector energía u otro de los sectores económicos aquí en el país? Pues la respuesta corta es que para una organización como la IFC, el Banco de Desarrollo Local se vuelve como esa bisagra, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos esta visión global, reconocemos y debemos responder al mandato que nosotros tenemos, al objetivo, la visión que tenemos como organización de promover el crecimiento, un crecimiento inclusivo, sostenible, ¿no? Y trabajar con el sector privado para ello. Pero en cualquier caso tenemos una visión global y esos digamos, bancos de desarrollo locales se nos vuelven esa bisagra, ¿no? esa forma de coger y contextualizar esas metas globales, esos objetivos, digamos, grandes y ambiciosos que se tienen a nivel global y que compartimos con diferentes jurisdicciones o países, o entre diferentes países, pero pues que de alguna manera se deben entender en los contextos, en cada contexto particular. Ahora bien, históricamente y tradicionalmente, pues las formas de trabajar claramente es a través, obviamente, de diferentes herramientas o mecanismos de inversión, sean garantías,
sea como inversionista ancla, digamos que es algo que vemos que muchas veces funciona o que puede ser atractivo para generar, o, digamos, reducir la percepción de riesgo que existe alrededor de los proyectos como agregador también. Obviamente los esquemas de blended finance en los últimos años y por ejemplo, digamos, en los últimos meses siento yo que ha tenido una discusión aún más importante frente a la necesidad de repensarlas para que sean mucho más eficientes y empiecen a llevar los recursos a donde efectivamente se necesitan, pero son a través de esos diferentes mecanismos y herramientas que existe o que se puede trabajar con los bancos de desarrollo. Pero no se deben olvidar, digamos, las otras formas en las que trabajamos. Yo considero que los temas de asesoría, asistencia técnica se vuelven centrales cuando estos acompañan la inversión, tienen muchísimo más potencial de impacto, y ahí pues claramente el ejemplo de los diferentes ejercicios que hemos hecho con las taxonomías, esa necesidad no solamente de dejar un ambiente regulatorio, un ambiente de mercado propicio para poder movilizar capital, pero acompañar, digamos, ya entidades particulares o sector privado particulares en la creación de capacidades, y finalmente yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante en la creación de pipeline. Una de las cosas que nosotros vemos en los diferentes países es que el sistema financiero se puede estar preparando muy bien, de nuevo, las mismas taxonomías, el diseño de productos innovadores, ahorita solamente veíamos la cantidad de instrumentos de deuda temáticos que empiezan a surgir y que empiezan a colocarse, pero en cualquier caso se necesita ese pipeline de proyectos. Muchos de ellos no tienen cierre financiero, no son lo suficientemente atractivos, y ahí pues hay que trabajar en ese fortalecimiento de ese pipeline. En cualquier caso, y en ese trabajo que realizamos o que se realiza con las bancas de desarrollo, yo sí creo que lo primero, y ya a nivel de más de principios, no tanto de temas tácticos, hay que mantener una visión de largo plazo. Yo creo que hay que incentivar y trabajar con las bancas de desarrollo para mantener esa visión de largo plazo y asegurar el mandato. Muchas veces en estas discusiones se enfoca, o lo que hemos visto es que todos hemos estado muy enfocados en cómo mantener esa rentabilidad, pues somos bancos, pero tenemos otro mandato, y yo creo que volver a ese mandato es una de las discusiones que se debe mantener hoy por hoy. Lo segundo es tener la realidad del contexto local, creo que lo he repetido mucho, pero muchas veces cuando hacemos intervenciones yo creo que es importante tener el mapa general del mercado, ¿no? Entender exactamente qué es lo que estamos atacando, cuál es esa barrera de mercado. El tercer componente es el diálogo. Y eso tiene que ver con la bisagra que les mencionaba ahorita. Yo creo que muchas veces cuando uno como multilateral habla con la banca de desarrollo, uno tiene unas expectativas que no necesariamente son las expectativas de la banca de desarrollo, y mucho menos con los clientes o con sus bancos del primer piso, y sí que menos con los clientes de ese banco de primer piso, especialmente estamos hablando de clientes pymes. Entonces yo creo que ahí trabajar con las bancas de desarrollo para alinear, digamos, esos intereses y esas expectativas se vuelve clave en el trabajo de la movilización de capital. Y finalmente, como lo he mencionado, esto suena, la creación de capacidades, no seguir trabajando en la creación de capacidades, especialmente, digamos, en los bancos de desarrollo para tener el ambiente propicio, en el diseño de productos, pero también en la gestión de riesgos. Muchas veces en estas discusiones se nos olvida ese componente de la gestión de riesgos físicos, riesgos de transición del cambio climático. En la medida que se gestionen los riesgos, o por lo menos este es mi punto de vista, se van a identificar también las oportunidades. Creo que es a partir de la gestión de los riesgos que el mismo sistema financiero empieza a ver dónde están las oportunidades, y creo que hay también una oportunidad importante de seguir fortaleciendo ese trabajo que tenemos, una banca multilateral con las bancas de desarrollo local. Vale, gracias. Y ya que hablas de riesgos, una vez que tienes la palabra, ¿cómo ves el lavado verde o el greenwashing de lo que tanto nos hablan? ¿Cuál es, desde tu perspectiva, ese riesgo que puede haber, pues, dentro del no entendimiento de esas taxonomías, o todavía no estar preparados, o la falta de ese acompañamiento? ¿Cómo podemos, entre los distintos actores que estamos vinculados a este ejercicio, ayudar a esa transparencia, a mejorar la información, a mejorar esos reportes, para que todos de alguna forma nos veamos beneficiados y no termine como catalogado solamente como un lavado verde de estos ejercicios financieros? En las discusiones globales, particularmente, por ejemplo, el NGFS, que es la red de bancos centrales y supervisores para enverdecimientos de los sistemas financieros, también el Comité de Mercados Financieros de la OCDE ha venido teniendo esta discusión, ¿no? ¿Cuál es el rol, digamos, del supervisor y el regulador? ¿Cuál es el rol de los participantes de mercados frente al greenwashing?
Y pues como tú bien lo dices y la pregunta lo dice, es un riesgo. De parte de Mercado Capitales creo que la conclusión ya está un poco más certera o ya hay una asociación con el mandato, digamos, de integridad de mercados mucho más alineado, si se quiere. En el caso de supervisión prudencial es algo que todavía están estudiando, cuál es el vínculo, digamos, entre ese riesgo de greenwashing y la regulación prudencial. Esto lo está haciendo más que todo el NGFS. En cualquier caso, siento yo que es uno de los riesgos que los supervisores alrededor del mundo más están viendo, lo ven latentes, donde hemos visto ya intervenciones importantes por parte de supervisores en términos ya de multas importantes en otros países. Entonces, pues es algo que ya llegó, yo siento, para quedarse como un riesgo que se gestiona en los mercados financieros. Claramente las taxonomías se vuelven una herramienta fundamental para reducirlo, no creo que lo desaparezca y eso también es muy importante. Yo no creo que la existencia de una taxonomía en un país automáticamente se convierta en un país en el que ese riesgo no esté presente. Yo creo que es un riesgo que siempre va a estar presente, lo importante es gestionarlo. De todas formas, siendo que es un proceso, digamos que esto es nuevo, estos, digamos, son conceptos nuevos, las taxonomías nuevas, el greenwashing se viene hablando desde hace varios años, pero para que desde lo más mainstream es mucho más, pues es una discusión mucho más reciente. Creo que es importante el diálogo público-privado, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la implementación de las taxonomías, implementarlas de manera progresiva y mantener un diálogo entre los implementadores, los supervisores, los bancos de desarrollo para entender cómo se está implementando, los mismos proveedores de SPOs, también para ver cómo se está implementando, se vuelve clave para mejorar la implementación de la taxonomía para reducir el greenwashing. También empiezan a aparecer otro tipo de principios, no solamente con la taxonomía, sino por ejemplo con los compromisos net zero. Ahí yo veo una discusión inmensa alrededor del greenwashing, y un riesgo inmenso alrededor del greenwashing, porque pues en la medida que las diferentes empresas, países, pero el sector privado empieza a hacer estos compromisos ambiciosos que son de muy largo plazo, pues el accountability muchas veces se siente menor. Yo soy un presidente, un CEO hoy que me comprometo a 50 años, a 30 años a hacer net zero, siento yo no voy a estar acá sentado, ¿qué tanto me debo preocupar? Y ahí vemos un rol muy importante. De nuevo hemos visto un movimiento muy importante, en discusiones muy importantes alrededor de las buenas prácticas de la implementación de ese tipo de compromisos. Entonces siento que en países como en la región y en países como Colombia se vuelve muy importante esta discusión público-privada, pues porque si tú te adelantas muchísimo en algo que ni siquiera está pasando acá, pues puedes limitar el crecimiento del mercado, pero si de pronto no le empiezas a poner atención cuando ya el riesgo se está materializando, no consideran tu mercado un mercado atractivo porque hay un alto riesgo de greenwashing, pues justamente no estás atrayendo capital. Entonces creo que ese diálogo público-privado para seguir avanzando en regiones como esta se vuelve clave para poder minimizar ese riesgo de greenwashing. Gracias, María Mónica. Desde el lado tuyo, desde el sector, ¿cómo evitar también ese uso, quizás en este caso indebido, de palabras, de instrumentos o de variables para poder de alguna forma dar cuenta de que estamos haciendo algo en transición energética, pero quizás no lo sea? ¿Cómo se ve desde tu lado? Sí, por lo menos para el hidrógeno lo que pasa a veces es que decimos que el hidrógeno puede ser la navaja suiza para cualquiera de las cosas que queremos hacer. Sí, el hidrógeno lo podemos utilizar en demasiados usos, no quiere decir que sea eficiente en todos los usos que podamos hacer. Entonces, más allá del lenguaje, creo que en el lenguaje el tema importante es empezar a mirar el hidrógeno no como hidrógeno verde o como una tecnología en particular, sino más como cuánta cantidad de carbono se emite generando o produciendo ese hidrógeno, que es lo importante. Tener siempre en mente que el hidrógeno es una estrategia de sostenibilidad. Llevábamos produciendo hidrógeno en el mundo desde hace muchos años, hidrógeno gris que tiene 10 kilogramos de carbono por cada kilogramo de hidrógeno producido, es muy contaminante y ahorita lo estamos promocionando es como una estrategia de sostenibilidad. Entonces siempre que digamos vamos a producir hidrógeno, vamos a usar el hidrógeno, que el foco sea la sostenibilidad, porque hidrógeno podríamos producir con diferentes tecnologías que no fueran sostenibles. Colombia tiene los recursos para hacerlo, pero ¿para qué necesitamos realmente el hidrógeno? Es para la sostenibilidad. Creo que más allá de las palabras deberíamos tener como un país un complemento de esa taxonomía verde que nos diga la certificación de este hidrógeno bajo en carbono va a seguir estos parámetros, el conteo de las emisiones va a ser desde la extracción de la energía hasta ya la producción del hidrógeno, bueno,
reglas claras para saber cómo llegar a tener un conteo de emisiones claro, que todos sigamos el mismo conteo y que nos permita decir, estamos utilizando hidrógeno, sí, pero hidrógeno sostenible y sí en las aplicaciones más eficientes. Porque en algunas aplicaciones realmente llegamos a decir, el hidrógeno es un poco más limpio, pero es muy ineficiente. Entonces es mejor utilizar gas natural, por ejemplo, que no es tan contaminante. Estamos en un trabajo de construcción, pero lo importante es construyamos este camino del hidrógeno basados en sostenibilidad. Gracias, Mónica. José Roberto, ya en el qué hacer cuando se está haciendo la emisión del bono, ¿cómo se evita ese greenwashing cuando uno está haciendo la marcación de esos proyectos que van a poder o las iniciativas que van a quedar vinculadas al bono? ¿Cómo logra uno evitar eso? Bueno, creo que lo que se ha hecho, lo clave es la taxonomía, porque el SPO viene siendo algo ex post. Entonces, si está la taxonomía rigurosa, cumplimiento de IGMA, se da pie para que esa estructura del producto a vender en el mercado público de valores tenga esa marca de confianza. Siempre hay vulnerabilidad o dificultades que pueden filtrarse dentro del proceso y muchos proyectos que eventualmente no estén al final enmarcados dentro de la sostenibilidad ambiental. Siempre existe ese riesgo. Pero el hecho de salir al mercado público de valores implica un riesgo reputacional para el emisor que va de la mano de lo ácido que es el propio mercado y es el principal regulador, más allá de decretos, leyes o normas que se puedan establecer, con todos los defectos que pueda tener el mercado, es un buen acicate, es una buena herramienta, un buen juez al final, para que de alguna manera empiece a darle un pricing a cada uno de los productos que se van emitiendo en los mercados. Así que partiendo de esas formalidades, de ese lenguaje común, pero fundamentalmente la exposición a esa luz purificadora que es el mercado abierto. Gracias, José. ¿Cómo lo ves tú, Ulises? Yo coincido, o sea, la mejor forma de probar tu producto es yendo al mercado y el mercado te va a juzgar. Y esto también tiene la consecuencia de, en caso de que no cumplas, tienes pues potencialmente un riesgo reputacional, pérdida de confianza, y ese es lo que la mayoría de los emisores tiene como riesgo. Y son muy cautos a la hora de hacer compromisos, a la hora de hacer sus emisiones, y yo creo que es la forma correcta porque una vez que un emisor pierda la reputación, pierda la confianza de los inversionistas, volverla a tener es muy complicado. Eso pasa a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel empresa, a nivel sector. Sobre todo ahorita hablando del sector energético, pues todo el tema de la transición, como que el foco está muy enfocado en ellos, pero también está el tema de infraestructura, tema de cemento, o sea, hay muchos sectores que igual y no están bajo el escrutinio público, pero también son pues parte de los sectores que tienen más retos y que tienen que afrontar. Y parte de esto también es la taxonomía, que si bien la taxonomía te da el marco de estos son los niveles, la taxonomía es un instrumento vivo, en el sentido de México, publicamos los 3 pilares que les comenté, eventualmente se va a continuar actualizando, se van a incluir más actividades económicas, se está pensando en más parte social, también incluir, y en la medida de que se vaya viendo el movimiento en el mercado, pues los thresholds van a ir subiendo, bajando, las actividades van a ir cambiando, los KPIs que se tienen que alcanzar son diferentes, en la medida en la que la tecnología vaya avanzando, en la medida en que el mercado vaya evolucionando, en la medida en que el usuario final también vaya teniendo conocimiento y se vaya involucrando en parte de los procesos. Entonces, no pensar que lo que está ahorita es estático, sino al igual que el mercado financiero que va evolucionando, también la taxonomía y la regulación se va adaptando y va creando y se va desarrollando en este contexto. Súper bien. Bueno, con esto pues terminamos el panel, sin antes hacer un par de reflexiones. Lo primero es que el financiamiento para el desarrollo es un instrumento para que podamos, de alguna forma desde Colombia, desde los distintos países de la región del mundo, podamos ir avanzando hacia el cumplimiento, por ejemplo, de la Agenda 2030, de poder generar desarrollo sostenible en los distintos territorios. Hay una falta pues, increíble, al menos aquí en Colombia, en la región, de financiamiento para esa agenda. Nos demanda demasiados ejercicios de articulación entre los distintos actores para poder completar esos
metas, objetivos que se han planteado desde hace 15 años y que ya nos quedan 5, 7 años para poderlo hacer. En principio, si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a cumplir con esos objetivos, y este es uno de esos mecanismos que posiblemente pueden llevar a fomentar acciones, iniciativas políticas que nos permitan de alguna manera ir cerrando esas brechas e ir cumpliendo esos objetivos, quizás con un periodo más largo de tiempo, pero al menos de una manera más coordinada y acertada. Y pues estos instrumentos, marcos de referencia, taxonomías, son esos vehículos a través de los cuales podemos ir gestionando, al menos como sociedad, esos recursos que necesitamos para las políticas sociales, ambientales y demás en los territorios. Mil gracias, y Mariana, Mónica, José Roberto y Ulises, mil gracias por atender el panel.